¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Protagonistas, su podcast. Quiero darles la más cordial bienvenida porque esta es una semana en la que la coyuntura política va develando algunas renuncias con tufo a huida y que también tenemos un escenario interesante en el marco de la defensa de la institucionalidad peruana, del Estado peruano, de la soberanía y temas interesantes. Quería contarles de que esta semana estuve invitada en La Mula, un podcast interesante con el que conversé temas que tienen que ver con el proceso electoral y cómo es que se reclama o no un proceso de fraude. Quiero agradecer a Paulo Vilca por la invitación y más adelante vamos a revisar un cachito de esa entrevista. En el tema de fondo vamos a conversar con el ex canciller que he invitado para el día de hoy, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Quiero contarle, doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches. Alejandra, encantadísimo de estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí. Permítame presentarlo a plenitud. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey es fundamentalmente internacionalista. Preside el Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, sus siglas son IPEDIRI. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Comercio en el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres. Es vicerrector de Asuntos Exteriores del Instituto Internacional de Gobierno. Exdecano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú, UTFP. Es también profesor de Derecho Internacional, miembro de número de la Academia Interamericana de Derecho Internacional Comparado. Es doctor honoris causa por la Universidad Ops-Silvaner de Panamá. En el caso del doctor Rodríguez Mackey, es columnista. Usted puede seguir sus columnas del diario Correo. Y también quería comentarles de que él es miembro integrante del observatorio que ve el tema a nombre de la Asociación Interamericana de Abogados en temas de electorales y más. Recuerden ustedes, yo lo presentaba hace un segundo y les decía el ex canciller, fue el único ex canciller que renunció, me decía él, de manera irrevocable al ejercicio del poder por una inconsistencia en la política internacional en la administración de Pedro Castillo. Empezamos por ahí a recordar ese detalle importante, doctor. Cuéntenos un poco. No, yo te agradezco mucho. Primero decirte que me siento muy complacido, muy feliz de estar aquí en el estudio, en este espacio académico que me honra. Gracias, doctor. Y sí, efectivamente yo acepté ser canciller del gobierno de Pedro Castillo porque a Castillo le decían que por qué no ensanchaba su gabinete. Ese era el pregón periodístico, además. Y entonces Castillo lo hizo. Y en esa oportunidad juramentamos dos, que fue Burneo y yo. Y entonces por eso acepté, porque siempre lo he dicho abiertamente, yo no tengo ningún tipo de complejo con izquierdas, con derechas. Yo soy un profesor universitario y sé distinguir. Entonces por eso quise apoyar. Y bajo esa dinámica, entonces asumí mi rol político saliendo de la academia para entrar en política. ¿Cuánto tiempo duró? Fui canciller mes y medio. Y cuando fui canciller mes y medio hicimos tres cosas. Primero, rompimos con la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática. Una entidad, Alejandra, que no la reconoce ni el derecho internacional ni en las Naciones Unidas. Yo todos los años voy a la ONU y ahí discutimos el asunto del Sáhara Occidental, que es parte de la soberanía de Marruecos. Esta entidad fue creada, inventada por el Polisario y por Argelia, pero está asociada a grupos extremistas. Bueno, el Perú tuvo relaciones diplomáticas, entonces eso no podíamos mantener, era una vergüenza para tratarle. Mis predecesores lo mantuvieron y entramos y lo cortamos. Y claro, eso no gustó a la izquierda peruana, la derecha que me daba duro hasta que vieron que Rodríguez Mackey hacía lo que siempre dice, se quedó callada y la izquierda me empezó a dar con todo. Llevamos el tema de la Convención del Mar, que conoces muy bien,
¿no es cierto?, para que el Perú lo apruebe, y creyeron que lo que yo que buscaba era que Magda Grau se reduzca. ¿Te imaginas esa barbaridad? Entonces, la tesis de 200 vidas la he defendido siempre en la Cancillería peruana, donde he trabajado más de 20 años de mi vida. Y defendimos que no debería abrirse nada sobre este acuerdo de Escazú, que te acordarás conmigo, le hizo mucho daño. Conversamos largamente al fue respecto. aprobado en el Perú bajo en verdad, la oscuridad del derecho, que no es derecho eso. Y bueno, felizmente está archivado. Entonces, bajo estas premisas, ante la incongruencia, yo me retiré, y fue el único de todos los ministros que tuvo, que fueron como 78, que renunció, y de manera irrevocable. Pero me siento feliz de haber contribuido con mi patria, de haber sido ministro de Relaciones Exteriores. Siempre lo diré en cualquier lugar donde me encuentre. Doctor, ¿cuánto influye en la incidencia política internacional la ideología y la oferta política partidaria? Yo creo que últimamente mucho. ¿Debiera ser así? No, por supuesto que no. La ideología, primero que la ideología no es mala. Yo creo que hay un mal concepto generalizado. Lo que pasa es que la ideología se usa mucho como sinonimia, Alejandra, de estos bastiones del pensamiento demagógico que existe por sectores de ultraizquierda o de izquierda en América Latina. Quiero desaforarme del Perú un poquito para extendernos, y que han hecho que la ideología entonces se desnaturalice. Entonces el criterio ideológico termina siendo a prima facie, en primer lugar, el criterio preponderante, y se pierde la objetividad, se pierde el determinismo, se pierde el sentido concreto de lo que se busca, y prima, ¿no es cierto?, los criterios eminentemente subjetivos, populistas, demagógicos, que le hacen daño a los países. Yo creo que gran parte de los epitafios políticos de las naciones en América Latina está en el discurso ideologizado, ¿no es cierto?, en esta retórica de la demagogia. Si no, mira lo que le ha pasado a Cuba 65 años, mira lo que le está pasando a Nicaragua con Ortega más de 30 años, y así, o Venezuela, que acaba de librarse de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, que está en el cielo, porque yo siempre deseo lo mejor para los difuntos, pero ese es el gran problema. Debilidad institucional que tiene el Perú, y vamos a hablar de la Latinoamérica, hay dos fortalezas que tiene nuestro país, fortalezas institucionales. Una, indiscutiblemente, es el Banco Central de Reserva, y una segunda, la Cancillería. He escuchado decir en más de una oportunidad que la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene un reconocimiento global. Quizás sea en gran medida un legado de Javier Pérez de Cuéllar, que llevó el ejercicio diplomático al más alto nivel global. Quizás también es porque los presidentes de la República que hemos tenido han ejercido más o menos con responsabilidad esa cuota del 12% en la representación diplomática a la que tienen derecho, ya han tocado lo menos posible la representación diplomática, cosa que me parece interesante. Pero desde su perspectiva, ¿a qué se debe, o más bien, qué consideraciones tiene la Cancillería Nacional respecto a otras? A ver, mira, tocas un tema a la vena, porque cuando yo estaba practicando en San Marcos, entré a la Cancillería de practicante. O sea, yo me he hecho entorretarle como un funcionario administrativo. Yo no soy parte del servicio diplomático, soy profesor de la academia, soy internacionalista de la Cancillería, así me dicen la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Conocí y mucho a los viejos, los que los llamaban de bona fide, amicalmente, las vacas sagradas en Torre Tarde.
O sea, los embajadores más importantes de la generación entre los 50 y 80 que vivieron, o 90, los conocí. Entre ellos a Javier José Pérez de Lo Cuellar. García. Pero José Antonio es un poco ya más joven, pero yo te hablo de los que se fueron, o sea, los que se fueron entre 80 y 90 años cuando yo entré a la Cancillería, hace 30 años. O sea, te hablo de Gonzalo Fernández Puyó, de Jorge Morelli Pando, ¿no es cierto? Te hablo de Arturo García García, los que trabajaron con grandes gurúes de la diplomacia, como Raúl Porra Barrenechea, los que trabajaron con Víctor Andrés Belaúnde, los que trabajaron con Alberto Lloa Sotomayor, el más grande internacionalista que ha producido Perú. Sus discípulos fueron mis maestros. ¿Cuál es el legado de estas Yo figuras, creo doctor? que primero la Cancillería tiene pues un cuerpo colegiado muy pero muy especializado, muy técnico, muy preparado y muy docto. Tú pides algo y te lo alcanzan en un santiamén. Yo cuando sumo a la Cancillería, conociéndola, las ayudas, memoria, documentos, es un trabajo que se hace en un nivel muy alto precisamente porque el circuito para entrar al servicio diplomático, para entrar a la academia, para el trabajo, para el modus operandi, no solamente el diplomático de carrera, sino también del funcionario administrativo de carrera que tiene la Cancillería, que es un equipo compacto, en verdad saben su trabajo, siempre hay desaciertos, como en todas las instituciones, pero es, digamos, troncal su trabajo. A mí me dio mucha pena que tuviera en algún momento una decisión que no debió producirse, pero se produjo, ¿no es cierto?, cuando hubo esa poda de 117 diplomáticos, etcétera. Felizmente todo eso ha pasado. Estamos con un Ministerio de Relaciones Exteriores, digamos, con una sola mirada, pero que ha tenido en los últimos tiempos las tentaciones de la ideología, y eso no debe permitirse. Y creo que la Cancillería peruana, que es un cuerpo colegiado, como te digo, tiene todo digamos, un periplo en la política exterior al futuro importante y con un legado que nos han dejado estos grandes gurúes de la diplomacia, en verdad que es un reto. Sigue siempre siendo un gran reto para la Cancillería. ¿Cree usted o comparte la idea se me ocurre a partir de su respuesta, que el éxito, o sea, ser un compartimento estanco en la administración pública, porque la Cancillería es parte de la administración pública, ese éxito radique en que tiene un cuerpo formativo, una academia diplomática, para el lado del servicio diplomático, y para el servicio administrativo es que sea fundamentalmente meritocrático, que es algo que no ha pasado en otros espacios de la administración pública. Yo, que provengo quizás más en estos últimos años del Congreso peruano, tener, por decir, una academia parlamentaria o de servicio parlamentario, quizás podría elevar los estándares y hacer del Parlamento lo que se ha hecho de la Cancillería, ¿no? Ese nivel de eficiencia, de ponderación. Mira, yo creo como tú, pensaba en inteligencia. Cuando he hablado con directores del Servicio de Inteligencia, de la DINI, de todos los nombres que he tenido, la inteligencia peruana, yo siempre creo que la inteligencia debe ser colegiada. Para que los hombres de inteligencia le sirvan al Estado, van gradualmente incorporándose, y cuando llegue a ser uno jefe de inteligencia, el presidente no lo tenga que elegir a dedo entre los amigos o un hombre de confianza, sino en el hombre experto, el perito que sirve al Estado. Te das cuenta, si tuviéramos un enorme potencial en todo el aparato del Estado, eso sería extraordinario. Lo tiene la Cancillería, lo tiene el Banco Central de Reserva, que te ha referido. Un funcionario del Banco Central de Reserva te dice, doctor Alejandra, tú eres la jefa, y te dice, me salió una maestría para irme a Tailandia. Se va a Tailandia 2 años y vuelve a su mismo puesto. Eso le pasa al Banco Central de Reserva. Por eso que tiene cuadros de gente que responde, y ahí están los resultados. Un Banco Central de Reserva que vemos que es, digamos, el verdadero balance, el equilibrio que permite que el Perú no se pierda, hay que decirlo de esa manera. Entonces, sí necesitamos un aparato del Estado tecnocrático, 100% tecnocrático,
Pero para eso hay que todavía ir un poco más atrás. Y yo sigo creyendo, te lo digo como profesor universitario, como profesor de colegio que he sido, en invertir en educación. Si no invertimos en educación, mira, todos los proyectos que puedan haber en el Perú va a ser siempre el saco roto. Pero invertir en educación no es una retórica, ¿ah? No es un cliché. Es invertir, como les digo a los ministros de educación de turno cuando puedo, 12%, 10% en educación. ¿Cuánto se ha invertido históricamente en el Perú? 3, 4%. Y eso es todo. No, pero se ha consignado en la Constitución que debería ser el 6% del gasto Por eso público, te ¿no? Que digo, es, por eso digo, o sea, si queremos una verdadera revolución educativa, tenemos que hacer cambios de fondo. Y la única forma, el único formato es que tengamos una inversión en educación que nunca hemos tenido. Mira, han habido 54 reformas en la Constitución política en estos últimos 5 años. Y ninguna que yo crea profunda en el tema educativo. Y eso teniendo tantos grupos de maestros en viendo tanto grupo de cuestión. maestros. Y en el tema estelar, y ahí si no cambiamos cualitativamente, lo más fuerte que tiene un país, que es su gente. Que tenemos en el Perú gente linda, maravillosa, el peruano es creativo, el peruano es imaginativo, ¿ah? Pero nos falta tener la consistencia, la solidez para formar los futuros cuadros de la patria, que comprendan in extenso qué cosa es el Perú, sus necesidades y hacia dónde va el Perú. Y hemos visto que la educación, digamos, tú preguntas a cualquier joven, mira, sea de universidad privada o pública, o sea que venga de colegio privado o público, no sabe historia, no puede comparar. Tú le preguntas a qué momento de la historia de la Edad Media, no sabe, ya desconoce. Hay que Y eso hacer es una unas... enorme Sí. falencia. Y eso ha incidido fuertemente en tener hoy la desafección en la política, la opacidad en la política, y tenemos que volver a revisar estos procesos formativos desde la base de la pirámide de formación. Y también creo, doctor, de que la política tiene una gran responsabilidad. Tenemos que alejarnos de estos males del clientelismo, el patrimonialismo, de que convoco porque es mi amigo, porque me va a servir, voy a hacer Sí, política por tal región y que necesito que venga el amigo y dejo marchar a cuadros que podrían ser útiles, es ¿no? que yo creo, sí, por supuesto. Yo creo que en el Perú, primero, creo que la política es buena. Creo que la política es un ejercicio en el pragmatismo que nos debe tocar a todos. Le digo a mis compañeros en la cátedra, no solamente debemos estar en la pizarra, hay que participar en la cosa pública, como lo hacían los griegos, como lo hacían los romanos, hay que hacerlo. Pero en el Perú, en verdad no hemos invertido en partidocracia, no tenemos partidocracia. Los partidos históricos que hemos tenido han sido de coyuntura, algunos se alargaron en el tiempo como el APRE, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular, movimientos aparecieron como con Alberto Fujimori en 1990 y a partir de allí muchos movimientos que se convirtieron en partidos. Y algunos otros partidos que terminaron por la dinámica de la propia norma en casi feudos de algunas personas como que tuvieron que, digamos, sincronizar sus espacios y los procesos internos en los partidos con primarias que nunca han sido lo que hemos querido. No tenemos partidocracia. Si la tuviéramos, yo te aseguro que tendríamos camadas, canteras de hombres con juicio crítico, pensamiento patria, Estado-nación y política de Estado. Lo que no estás viendo en el presidente Balcázar, perdóname que lo diga, pero yo soy muy abierto. El presidente Balcázar es un típico expresionista de seguramente tendrá buena fe, ¿ah? No dudo de ello, pero no es un hombre de Estado, por lo menos hasta donde lo veo, porque duda en tomar decisiones, De eso vamos a hablar en un minuto. porque no mira al Estado con la vocación de Estado y como él, muchos hombres que llegan al poder y no entienden qué significa El ejercicio el del poder. ejercicio del poder. De acuerdo. Exactamente. Claro. Doctor, ¿cómo incide la Cancillería en la vida política del Perú? Yo creo que la Cancillería es muy importante, es un modelo. A veces no se ve el trabajo del diplomático.
Te digo yo que viajo con frecuencia, en pocos días estoy viajando al África, viajo y veo el trabajo de los diplomáticos nuestros y a veces se cree que el diplomático está solamente en copas, copetines, certámenes, presentación de libros y es una vida fácil. No, el diplomático tiene que estar desde el comienzo hasta el final como el cura cuando abre su iglesia y la cierra. Tiene que estar mandando cables a Lima, tiene que estar interactuando. Ahora, por ejemplo, se cerraron 8 misiones en Israel y sus contextos, sus entornos, por el problema de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Bueno, ¿y por qué se hizo? Por los bombardeos. ¿Qué ha pasado en todo ese lapso? Moviendo a la gente para que no le pase nada. El diplomático está trabajando, está metido en su escenario. Evidentemente, claro, si tuvieran una mejor agenda desde Lima, mejor todavía sería el trabajo. Pero es un importante proceso que hace. Yo los defiendo mucho porque como los conozco, porque como sé hasta dónde ellos pueden llegar en la eficacia. Yo cuando subí la Cancillería, lo único que hice fue llevar a un diplomático de carrera, que vino a Lima de vacaciones para ver a su hija, estaba en Uruguay, y le dije, por favor, acompáñame, quédate conmigo, Miguel Ángel, me quedo contigo. Y no cambia nadie en el gabinete, primero porque los conocía casi todos, y segundo porque no hay que hacerlo, hay que trabajar con la fuente que tenemos, y hombres de primera. Entonces yo por eso los voy a defender siempre. A veces les digo carácter para algunas cosas, porque a veces la retórica también gana, pero el determinismo, la cosa pública exige que haya carácter, y por eso hoy día le he dicho al canciller, a Hugo de Sela, que le tengo aprecio, que Pero vea si el presidente no quiere atender una cuestión de Estado, una política de Estado, pues tendrá que seguir emulando lo que hizo Raúl Porras Barrenechea cuando renunció al presidente Prado, cuando fue a la reunión de cancilleres y sostuvo una base principista del pensamiento americano. ¿qué es más importante, doctor? Y cambiando de tema, ¿la seguridad o la soberanía? ¿Qué hace? Es casi como una pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Para tener soberanía es importante tener seguridad o es inversa? No, yo creo que las dos son extraordinariamente concomitantes, pero tenemos que entender que la seguridad solamente puede salir de las entrañas de la soberanía, porque ¿a qué le da seguridad a la soberanía? La soberanía es una cualidad intrínseca del Estado. Solo el Estado es soberano, no es soberano la ONU, la OEA, la Unión Europea, el Estado. Y esto es sistema westfaliano, de la Paz de Westfalia de 1648, que consagró esta cualidad para el Estado moderno. Y entonces, ¿qué hacen los miembros del Estado-Nación? Tienen un gobierno, y el gobierno que tiene la regencia del poder, y el que tiene poder que tiene que asegurar que esa soberanía se mantenga impoluta, y para ello crea espacios concéntricos y espacios fuera de él, y los que son fuera de él, entonces tienes tú ahí a la seguridad internacional, ya tienes a la defensa nacional o la defensa hacia afuera. Por eso es que seguridad y defensa no se pueden entender si no es a partir de las entrañas de la soberanía. Por tanto, ¿de qué sentido tiene hablar de seguridad y defensa si no trabajamos su base real, que es la soberanía? El acuerdo de Escazú, que felizmente está archivado, ese acuerdo impactaba negativamente contra la soberanía del Estado. Y esa soberanía del Estado, por tanto, también contra la seguridad del Estado-Nación, del Perú y su defensa nacional, porque todo lo que viene exógeno o de las entrañas con apoyo exógeno va en detrimento de esa soberanía. El Estado peruano ha iniciado un proceso para comprar aviones. Sí. Estos aviones se han determinado que deben ser F-16. Y no se habla de 12 aviones, sino de 24 aviones que deberían ser adquiridos para garantizar la seguridad y la soberanía nacional. ¿Cuándo inicia este proceso de compra? ¿Qué significa? ¿Y por qué hoy o ayer el presidente de la República ha dicho, el día además que debía firmar el contrato,
que no iba a continuar con este proceso. Por favor, coméntenos. No, fíjate, lo que estamos viviendo en verdad es una lástima completa. No tengo palabra más cercana a ella porque es extraordinariamente frustrante, Alejandro. El Perú miró hacia atrás, hizo una valoración de su indefensión, ¿no es cierto?, de su vulnerabilidad en el sistema de armas obsoleto que teníamos, mirando el espacio aéreo, nos hemos quedado en términos de región o subregión, estamos realmente en ¿Hace la cuánto cola. tiempo no se compraba aviones? Desde los tiempos de García, lo último que los ¿Ollanta nunca MiG-29 compró, pero poco. Y no compró allí necesariamente o básicamente, sino compró, digamos, en otro sistema de armas terrestres, básicamente. Pero lo último que hemos tenido son los MiG-29 o los Sukhoi, ¿no es cierto? Pero que son aviones, en verdad, ya están desfasados. Yo dije en la mañana y lo repito acá contigo, mira, con esos aviones, en su calidad de ineficacia, no sirven pero ni para pasear visitando, mirando las líneas de Nazca, así te lo digo abiertamente. O sea, nuestra indefensión es muy grande. Entonces, se evaluó esa circunstancia, se empezó el estudio, un trabajo milimétrico desarrollado por nuestros militares que hicieron viajes, ¿eh? O sea, ellos fueron a Suecia para ver los Gripen, fueron a Francia para ver los Rafale, fueron a Estados Unidos para valorar los F-16. Y la oferta que hemos podido conseguir, que son 24 porque no podemos comprar 12, nuestra ecuación de defensa es para 2 niveles de 12 cada uno, no se puede comprar 12, entonces nos iban a dar o nos van a dar, porque sigo siendo optimista, 24 F-16 que son mucho más modernos. 20 años atrás están los F-16 de Chile, que ya está mirando con hermetismo la posible compra peruana. Y 2, son unos F-16 que parecen los F-35, los modernos. ¿Te imaginas con esas categorías, esas premisas? ¿Qué estados ofrecieron la venta de los aviones y cuándo empieza este proceso de Más o menos esto, a ver, en términos concretos, comienza ya hace 3 años y medio. Pero en términos, digamos, de mirar la preocupación nacional, los primeros estudios, digamos, las génesis, año 2012. Mira cuántos años, o sea, hace 14 años ya se hablaba de que teníamos que cambiar, modificar nuestro sistema de armas, renovarlo. Entonces se hizo con Suecia, ¿no es cierto? Se hizo con Francia, que es, digamos, un país absolutamente empoderado en el tema totalmente, aéreo, que tiene una capital de producción de primera, y por supuesto Estados Unidos. Nuestro ministro de Defensa de turno y nuestro viceministro de Defensa de turno, en su momento, desde los tiempos de Dina Boluarte, han hecho viajes al exterior, han cotejado, han visitado in loco, han visto los pros y los contras. El personal del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente de la Fuerza Aérea del Perú, han trabajado detenidamente. Y al final, Alejandra, se armó el expediente. Que participó la Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Congreso de la República, todos abiertos absolutamente de conocimiento, y todos dijeron sí. El único que ha hecho no es el presidente de la República. ¿Y en qué momento? Cuando ya habíamos ido a escoger, a decidirnos por Estados Unidos. Por eso entró el embajador Bernie Navarro en los procesos ya para ir cerrando los acuerdos, puro pacta sunt servanda. Y cuando eso se estuvo haciendo, sentados en la mesa, al embajador de Estados Unidos le quitaron la silla. ¿Cómo no vamos a leer pues un tuit que dice están actuando de mala fe si le quitan la silla donde estamos sentados cerrando acuerdos? Eso no se hace. Porque el perjuicio es mayor. ¿Cuánto significa la compra? ¿3.500 millones de dólares? 3.500 millones de dólares, que en la primera etapa son más o menos como 700 millones, el 30% que había que disparar en la primera cuota, ¿no es cierto? Pero ¿te imaginas que para el Perú
este tipo de compra ya estuvo presupuestado. Tú eres una mujer Por de supuesto. Congreso, lo sabes de memoria. Y se Estaba ha dado con la presupuestado. Contraloría y la luz, se han aprobado todos los Y sin contratos y las embargo, adendas. se ha venido diciendo que no se puede gastar eso para, en vez de ello, hacer hospitales. En verdad, esa es una comparación fundada en la ignorancia, el desconocimiento, y de quienes sabiendo el tema, lo ponen así para enfrentar a la ciudadanía. Yo digo, como lo dije en algún momento, es una comparación terrorista. Ahora, claro, porque hay la idea que dicen, óyeme, son 3.500 millones que yo puedo tener escuelas, o que puedo tener postas, o que puedo tener... Hay un presupuesto para educación, hay un presupuesto para conectividad vial, hay evidentemente un presupuesto para salud, pero este presupuesto trasciende a los otros porque hablamos de nuestra seguridad. Y hay soberanía cuando el país ha invertido en seguridad. Nos respetan los vecinos cuando saben que nosotros tenemos todos los recursos logísticos, operativos, para resguardar nuestras fronteras. Siempre digo eso, qué bueno que lo digas y lo recalque, porque yo digo en la clase, un país que no es disuasivo, disuasión es calidad para tener una paz que se hace respetar, no es para la guerra. Entonces, si no tenemos disuasión, ¿qué país vamos a hacer para poder tener empoderamiento, para que nos respeten, para poder negociar en otros marcos, en otros ámbitos de inversión? Nada. El Perú en estos momentos, ¿por qué no lo respetan? Porque no tiene cualidad, no tiene empoderamiento, no tiene nada. Eso hay que suplirlo, es urgente. Y el presidente se ha retrotraído en un asunto de Estado. Por eso te decía que ello es casi como un día de luto, pensando en la integridad territorial del Perú y en la integridad nacional, que es Ahora, algo que poco se discute. ¿qué diferencia hay entre José Gerí y José María Balcázar? Ambos son presidentes que llegan, vamos a decir, por sucesión parlamentaria, elegidos por el Congreso de la República, ante la inminente salida y vacancia de la señora Dina Boluarte. En ese sentido, José Gerí había asumido esta decisión y había dicho que se siga adelante. Hoy, el editorial del Diario de la República pone un párrafo que quisiera, por favor, su impresión. Permítame leerlo. Claro. Hoy el Perú atraviesa una transición, pone, con un proceso electoral en desarrollo y con una legitimidad en construcción. El tema de la legitimidad. Este contexto abre la necesidad de actuar con mayor responsabilidad para asegurar que la decisión final cuente con el respaldo político e institucional suficiente para sostenerse en el tiempo. Desde esta perspectiva, el camino resulta claro. El Ejecutivo debe conducir el proceso con coherencia, alinear su discurso a los avances reales y garantizar la evaluación del curso se desarrolle con autonomía técnica y preferencia que el gobierno que escoja el Perú. Entonces, de alguna manera, desde la redacción del señor Mome, dicen que está bien, que hay que esperar y que esta debería ser una decisión que en unos meses tome el presidente electo. Siendo un monto tan importante, ¿se puede esperar unos meses? ¿O qué pasa cuando uno está ya en la etapa final de la materialización de un contrato? Porque un contrato, ¿qué es? Es la materialización de acuerdos. Tú me entregas los aviones, yo te pago en tal proceso, y se cita, como dice usted, con un plazo y no se materializa la firma. ¿Cómo queda la posición de nuestro país ante este tema? Se debilita y mucho. Porque cuando tú estás para cerrar un acuerdo, ya no tienes que conversar ya nada, hay que ejecutar. Para eso se llama poder ejecutivo, pues para llevar adelante, para finiquitar lo que ya se ha negociado, lo que ya se ha avanzado, lo que ya está oleado y sacramentado. No cerrar el contrato significa que el Perú se vuelve un país vulnerable, significa que nos mira la comunidad internacional con descrédito, significa que
cualquiera que diga peruano, cuidado que te puede sacar la vuelta. O sea, se crea un imaginario mundial de que no somos serios. Ese es el mayor descrédito, que es lo más impactante que le puede pasar a los peruanos con un proceso frustrado, con un proceso que debió hacerlo Balcázar porque es tan presidente, según la constitución política, es tan presidente como el que es elegido en urnas. Los dos son de las entrañas, uno de la constitución y el otro de las urnas, pero son presidente del Perú y no está a la altura del poder que le ha dado la circunstancia privilegiada de ser el mandatario del país. ¿En Ahí 3 años y medio de negociación se pudo prever esto? Perdóname. En 3 años y medio de negociación, porque hablamos de que Sí. es más o menos el proceso de negociación, se han Sí. visitado los países, este es un contrato de gobierno a gobierno Sí. y se ha podido Pero analizar a es profundidad. que se ha agotado todo. O sea, el Congreso, que es un poder del Estado control político. de control político, dijo que sí. Mi madre, o sea, ya todo apoyado. La Contraloría que investiga y mira, dijo que sí. Todos dijimos que sí. Los actores visibles a Fuerza Más que sí. El único que ha dicho que no es el presidente, que lo suspende para un próximo gobierno. Eso es un riesgo. No sabemos, no quiero ser Nostradamus, pero la prognosis en política de Estado es siempre desde el realismo político. Si tenemos todo listo para firmar y no se hace, se debilita intraestatalmente el Estado. Ya hablamos extraestatalmente. Hacia adentro se debilita, se fractura y eso es jugar con nuestro propio destino. Nuevamente el tema de las ideologías. Conocemos que el señor José María Balcázar proviene y fue lanzado a la candidatura de la presidencia de la República por el señor Cerrón, en ese entonces tercer y actualmente tercer vicepresidente del Congreso. Y hoy, de cara a la segunda vuelta, hay la posibilidad de que en esta contienda electoral quienes pasen a una segunda vuelta sería la señora Keiko Fujimori y el señor Sánchez, ideológicamente de izquierda. ¿Prevé usted que esté en riesgo la adquisición de estos aviones para las Fuerzas Armadas? La creo. Es decir, si la compra no se cierra estos días, si el presidente hace un mea culpa y recapacita, en cuyo caso saldré a apoyarlo, si no lo hace, nada puede asegurar que el 28 de julio el gobierno que ingrese bajo esta dinámica de la incertidumbre que estamos viviendo quiera cerrarlo y nos dejará en orfandad. Y eso será gravísimo para una democracia como la nuestra, que ya viene viviendo, ¿no es cierto?, mucha fragilidad. Y por esa razón es que el presidente del Consejo de Ministros, el canciller y el ministro de Defensa tienen que sentarse con el presidente y decirle los pros y los contras que no está midiendo. El presidente habla de renegociación. ¿Qué vamos a renegociar? Alguien ha discutido. Rebájame. Rebájame el contenido. Aquí no es un tema de precios, es un asunto de idoneidad, según el interés nacional, según lo que sea para el Perú, lo más asequible a sus necesidades. El presidente está creyendo que esto es buena pro para adquisición según tres postores. No, hay, según la ley de contrataciones y adquisiciones, también excepcionalidades por la naturaleza de la compra. Esta es una excepcionalidad. Estamos hablando aquí del país, su destino como la seguridad y la defensa nacional. Por eso te digo, o sea, no se ha entendido. Y eso pasa, y qué bueno que programas como el tuyo para la reflexión, tenemos que invertir en cátedras de gobierno, de Estado, de gobernanza, de poder, porque el que tiene poder tiene que entender que es para usarlo, no para tenerlo pintado en la pared, es para ejercerlo. Ese es el gran drama histórico en el Perú. No se ejerce el poder y además ha habido siempre una actitud medrosa en los 200 años de vida republicana, con algunas muy poquitas excepciones, pero la actitud medrosa en tomar la decisión
para las grandes cuestiones del Estado peruano. Estábamos hablando al iniciar esta entrevista de la política pública y cómo inciden dos criterios, el ideológico, del que acabamos de conversar, y el político, que es este. Si ustedes recuerdan, amables seguidores de Protagonistas, la semana próxima pasada el Congreso le entregó la confianza a un gabinete cuyo premier es un ministro que de origen es de defensa. Hace unos días, con la confianza recientemente recibida, vamos a decir, en un buen romance entre legislativo y ejecutivo, se hablaba hoy y ayer de un recambio en el gabinete. ¿Quiénes podrían entregar sus carteras? El ministro de Relaciones Exteriores, que además fungió de embajador en los Estados Unidos con una carrera prolífica, el premier y el ministro de Defensa. Carteras clave en el proceso de adquisición de la defensa de los próximos 30 años de la soberanía nacional. Porque uno no compra un avión para un quinquenio, para una administración gubernamental. Uno tiene que tener una mirada de largo plazo en compras de esta naturaleza. La política nacional, ya debilitada, incipiente de Balcázar, se ha visto afectada nuevamente, doctor. Sin duda alguna. Y nos corresponde a nosotros, con sus desaciertos, fíjate lo que te voy a decir, con todos sus desaciertos, tratar de conservar al país como está, porque si no nos hundimos. ¿No es cierto? Alguien me comentaba en la mañana y me preguntaba, entonces, ¿vacancia porque no quiere comprar las armas? No, porque eso no es una causal de vacancia, y eso es muy serio, pero no porque no lo sea, no deja de ser una afectación importante para el país. Estamos viviendo meses en que el gobierno de Balcázar tenía dos tareas. Una, asegurar un proceso electoral límpido, una garantía para que los peruanos sintamos... No sé bien cómo lo haría, porque el sistema electoral es un sistema independiente, ¿no? No, en el sentido de los recursos. El jus imperium y el jus potente del jefe de Estado, para que ese poder del Estado, ¿no es cierto?, es importante la autoridad que va mirando desde fuera sin involucrarse. Pero el presidente no lo hemos visto con protagonismo. Su perfil, o él no ha querido acreditar su perfil para mostrarse como debería ser. Por eso que todo esto ha sido un desorden completo, el proceso de elecciones, que tiene tremendas irregularidades. No ha cumplido su cometido. Y dos, este tema pendiente. O sea, en otras palabras, el presidente no ha dado la talla. Y lo digo con mucho respeto por la institución presidencial. Pero dar la talla es que llegue al 28 de julio sin sobresaltos y que el Perú diga, este señor gobernó 4 o 5 meses y qué bien que lo ha hecho en este corto tiempo y qué bueno que en todo caso hubiera tenido 20 años atrás y hubiera tenido algo mejor. No, nada. Esa es la pena peruana. Es que a veces el origen del poder, en este caso, es la autoridad, ¿no? O sea, te eligen y eres autoridad y tienes que ejercer el poder. Pero otras veces el origen del poder viene del liderazgo, del conocimiento de los temas, del manejo, de una capacidad comunicativa. Y ese no es el origen. Es que cuando tú tienes liderazgo, el poder se va pues hasta las estrellas, porque le sacas el jugo pensando en el país. Mira los gobernantes que hemos tenido en el pasado, contados con los dedos de la mano los que han sido líderes. Por eso es que se hicieron cosas aisladas, pero en general nada. Se tiene poder y no se sabe lo que se cuenta, y cuando se lo pierde se lo lamenta. Por eso es que cuando uno tiene poder tiene que hacer las cosas. Yo siempre digo, habiendo sido canciller del Perú, a mí no me den poder, porque si yo tengo, me voy con todo. Siempre en democracia y con la Constitución a la mano. Vamos a poner Alejandra. un poco en práctica ya al final de esta entrevista su experiencia pública al frente de la Cancillería. No ha ayudado mucho, desde mi perspectiva, el tuit que pusiera el embajador americano en el Perú, porque primero hay que conocer quién es un empresario, no es un diplomático de carrera, y eso se lee en la nota publicada en la plataforma X, porque un diplomático es diplomático y él no ha hecho eso. Él ha confrontado al Estado
por muchos intereses que tenga, por la muy afectación estatal que pudiera tener, creo yo que no eran las formas. ¿Qué debería ocurrir? Ensayemos escenarios Sí. para dar viabilidad a esto que debe dar tranquilidad para que haya un escenario de inversiones, para que haya prosperidad, porque con la adquisición hay un engranaje de virtualidad económica que se echa en marcha. Mira, una cosa quiero decirte, en diplomacia, Sí. no solamente pasa en el Perú y en Estados Unidos, sino en muchos países, la estrategia diplomática siempre debe contar con embajadores de carrera y embajadores políticos, diplomáticos políticos, Sí, claro. para el tipo de objetivo. Por eso Donald Trump ha mandado un político a Perú y está mandando uno de carrera a Venezuela y así, o sea, va mirando qué es lo que le conviene a cada tercio, porque como muy bien dices, es un discurso atípico, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Y yo ya te dije porque creo Hasta que... viola el principio de Claro, intromisión. lo dijo ¿no? porque, digamos, están sentados y le quitaron la silla, entonces se cae. Entonces siente que esto no es serio, es mi impresión, pero coincido contigo que es de impacto y eso también debe merecer una respuesta interna. Nunca hay que llamar la atención en público porque a veces eso debilita o puede enfrentar más. Se puede hacer, pero me imagino que habrá una conversación con el canciller y estoy persuadido que lo va a convocar. Tienen que hablar porque un segundo tuit en esa dimensión, mi madre. Ya es insostenible. Claro, porque eso puede tener incluso un impacto para la diplomacia de la que hemos venido hablando temprano. Entonces, yo creo que hay que hacer una reingeniería. ¿Una mesa de trabajo, cree usted? Seguramente que sí, Para pero pulir asperezas. lo que pasa es que la relación con Estados Unidos en estos momentos está herida. Y lo que me preocupa es que si está herida, no sana bien, entonces nos vamos a volver parte de un sistema convaleciente por buen tiempo y eso va a ser dañino para el Perú. Nosotros necesitamos tener las mejores vinculaciones con Estados Unidos como con China. Claro. Nuestro proceso es para multilateralizar nuestras vinculaciones externas. Es la estrategia del Perú. A nosotros no nos toca ¿Qué debería ocurrir? Camiseta de nadie. ¿Qué debería ocurrir para hacer un camino viable? Yo creo que hay que trabajar mucho en diplomacia interna. Creo que el canciller debe reunirse con el embajador un poco más o más seguido y entender de que este es un asunto que se resolverá. ¿Usted hubiera renunciado con una decisión como la que... Pero claro, o sea, yo hace rato, si el presidente de la República me hace impulsar una negociación, siento a la contraparte pero, y no voy... Pero además es yo una ya burla, he ¿no? renunciado. O sea, claro. Hablamos del escenario actual. Por eso te digo, o sea, pero es que hay que tener autoridad para decir yo renuncio, porque cuando el presidente retrocede con los saharauis, no es que yo lo vaya a convencer que borre el tuit que ha hecho. Yo fui a decirle, usted nunca debió hacer eso, usted debió conversar con su ministro. No, doctor, vamos a arreglarlo. No se arregla nada, yo me voy, porque esto no es serio. Entonces, es un hombre de principios. Eso lo aprendí de Raúl Porras Barrenechea. ¿Ah? Entonces, por eso dije en la mañana, como ahora en tu programa que te está viendo gente y mucha gente importante, el Perú tiene un ministro de Relaciones Exteriores y tiene un presidente del Consejo de Ministros. A los dos que les tengo aprecio porque los dos los conozco. ¿Ah? Si los dos están defendiendo que el Perú compre los aviones y el presidente retrocede o no quiere, esto no puede ser, no convencimos y seguimos al frente. No, lo que les queda a ellos es renunciar. Porque ese es el legado que van a dejar primero a sus casas. De dignidad. Y dignidad a su trabajo, a su profesión. ¿La renuncia se ha hecho cada vez más esquiva en la clase pública? Sin duda alguna, aquí no saben renunciar. Mira, si te hablo de la renuncia entendida por dignidad, por desprendimiento, por amor propio. La renuncia es eso. Y yo esto te digo porque muy joven lo aprendí, lo vi en mi maestro que me decía Miguel Ángel. Cuando se topa tu dignidad, tú tienes que elegir el camino para que des el legado primero a los tuyos. Me acuerdo mucho de Gonzalo Fernández Puyol. Y por eso yo renuncié al mes y medio. Estábamos haciendo bien. Un día me dijo Eduardo Ferrero Costa en una embajada, creo que estábamos en San Francisco, lo estabas haciendo muy bien. Oye, le digo, te agradezco, ¿no? Pero tengo que dar un paso por dignidad, pensando en dos.
mis hijas y mis alumnos, Cuando, que son a los que yo me debo. yo sé que ya tenemos que cerrar la entrevista, pero tengo una pregunta que puede ser casi académica. Cuando uno es convocado a trabajar, ¿trabaja para el país o tú tienes que sentir algún orgullo, algún respeto, alguna coincidencia con la persona que lidera? ¿Qué coincidencia podría tener el internacionalista, doctor, académico, profesor, decano, con el profesor Castillo? ¿Qué coincidencia encontró usted A para ver, trabajar esa es con una él? extraordinaria pregunta que no me la han hecho, ¿ah? Esa es una gran pregunta. Y mi primera respuesta es el país. Cuando Castillo, porque yo, digamos, acepto la tercera vez que me proponen, acepto la tercera, cae Landa porque no lo dejan salir a Castillo a la asunción de mando de Petro, lo primero que hago es pensar en el Perú. El Perú se estaba cayendo, ya te dije, no hay ensanchamiento, dije, acepto. Bueno, ya acepto. Entonces, lo primero es el Perú. Y segundo, yo siempre lo he dicho en varias entrevistas, Pedro Castillo fue un hombre afable conmigo. Yo no vi un patán, no vi un hombre, digamos, que yo me volteara y me metiera un puñal. Fue un hombre afable. Entonces, ¿coincide usted que debe salir de la cárcel y esta narrativa que hay? No, yo tengo otra lectura. ¿Cuál es su lectura? Déjame terminar de decirte que yo ¿Cómo no? creo que él era un hombre afable, pero con limitaciones de lo que significa entender el país. Entonces, por esa misma razón, a este señor hay que apoyarlo en la gobernanza intraestatal y supraestatal, y por eso, como hombre valiente, asumí el reto que me encomendó y lo hice pensando en el país. Y en relación al otro, yo le he dicho de mil maneras. Lo que pasó el 7 de diciembre no fue un golpe de Estado. ¿Y por qué no fue un golpe de Estado? Porque como profesor inmediatamente miro lo que es un golpe de Estado. Un acto violento, ¿no es cierto?, que colisiona contra la Constitución política. Colisionó contra la Constitución política tremendamente que sí. ¿Fue violento? No fue violento. Depende cómo interpretes la violencia. No, lo que pasa es que en el tecnicismo del concepto de golpe de Estado, porque ahora pues le dicen golpe de Estado a todo. ¿Qué cosa fue lo de Pedro Castillo? Fue una ruptura del régimen democrático, que es peor. ¿Por qué? Porque no solamente le impactas a la Constitución, sino a la Carta Democrática Interamericana. ¿Está bien preso Pedro Castillo? Yo creo que Pedro Castillo fue imputado por un delito que no corresponde de acuerdo al tipo penal. Al tipo penal. No corresponde, y por esa razón, por no corresponder, es que seguramente en algún momento va a salir libre. Y no lo digo independientemente si lo quieren indultar o no. Y por este delito de infracción Sí. al sistema democrático, de agravio constitucional, ¿debería estar preso? Ah, pero claro que sí, pero tenemos un problema. ¿Cuál? No está tipificado en el Perú la naturaleza de una ruptura de régimen democrático. Entonces haría bien el señor de Juntos por el Perú para sacarlo, Roberto Sánchez. ¿Sacarlo? Indultarlo. Sí, claro. No, pero si el señor Sánchez es presidente de la República y lo quiere indultar, ¿qué podríamos hacer tú y yo si es una prerrogativa del presidente hacerlo? De la República. Pero digamos... estamos tratando de dar sentido. ¿Qué corresponde? Estamos haciendo un análisis académico. Sí, y por esa misma razón, porque es un análisis académico, en verdad, seriamente, lo dije desde el comienzo, antes que el propio Eugenio Raúl Zaffaroni, el más importante penalista de América, lo dijera, porque lo dijo como más o menos por el 30 de agosto, a los pocos meses. Sí, yo claro. Lo dije en una entrevista, inmediatamente, yo no veo rebelión. Yo no veo rebelión y creo que conozco un poquito de derecho. Y entonces yo no veo rebelión. Entonces ahí tenemos un serio problema. Pero sí veo ruptura del régimen democrático, total. Entonces, ¿y por qué no lo hemos puesto en el derecho penal peruano? Bueno, ese es un jalón de oreja para los penalistas. Más o para aún con una débil institucionalidad, claro, que vamos cambiando en 5 años, 10 presidentes. Sigamos en la academia. Si no existe un tipo penal para una imputación objetiva, si el que decimos no está configurado en la norma penal interna y sí en la internacional,
¿tenemos un vacío o no tenemos un vacío? Sí, claro. Entonces, ¿qué dice el derecho frente a un vacío de efecto? El juez no puede dejar de administrar justicia y tiene que siempre ir un tema discrecional, ¿no? Así es. Entonces, ahí está la respuesta. Entonces, pero políticamente puede ser un desastre, pero yo no soy político. Yo soy un académico que entró a la política y entré a la academia, a la política. No, doctor, usted es político. Desde el momento que usted juramenta... Sí. Lo que te quiero decir es que yo, con rigor, soy un hombre de pizarra, de investigación. Ese es mi mundo. Estoy escribiendo, estoy produciendo un libro, otro libro, estoy terminando dos. Los políticos tienen que hacer lo que usted hace. Los políticos tienen que escribir, tienen que producir, tienen que pensar. En el Perú tenemos pocos políticos como tú, que piensan en la academia. Si todos fueran como tú y como otros pocos que conozco, mi madre tendríamos un congreso de otro level. Y eso es una aspiración, no lo digo por retórica, pero es una aspiración. Si tuviéramos el estándar de políticos con academia, con profundidad, como tú y como otros pocos que conozco, con Carlos Mesía, por ejemplo, es de primera, un jurista que denota por todos lados, que lo acabas de mencionar al comienzo, y puedo mencionarte otros nombres más. Otro sería incluso ese congreso que la gente mira con vituperio, con desdén, ¿no es cierto? Lo miraría de otra manera. Pero para eso todavía tenemos que trabajar mucho, Alejandra. Pongamos que usted tenía una bola de cristal y sabía todo lo que iba a pasar con Castillo. ¿Hubiese aceptado nuevamente ese llamado a servir? No, yo soy un hombre valiente, pero tampoco soy, digamos, un suicida. Y yo soy un hombre responsable y esa fue parte quizás de mi apego a la academia y mi valentía, pero conociendo ahora cómo es la política, no te digo que no entraría en ella, pero tendría mayor rigor y cuidado. Tendría mayor cuidado y mirar bien porque, digamos, la consecuencia es grave. Tú sabes que el día que yo acepto y juramento aquel 5 de agosto, me sacaron de muchos grupos de WhatsApp. ¿Te das cuenta? Y hicieron contra mí como le hacen a los niños en el colegio, ¿no es cierto? Ghosting. Así es, completo. Y eso te impacta. Claro, pero tienes que levantarte con fe en Dios, en tu familia, ¿no es cierto? Porque cuando uno actúa bien, la vida te tiene que deparar cosas buenas. Y yo soy un hombre feliz, felizmente, en la vida. Así que nada, no tengo rencor de nada, vivo para adelante, soy feliz, que es lo más importante en la vida, ser feliz, Alejandra. Yo le agradezco mucho. Ha sido una entrevista interesante, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, compartir con usted. Y quizás a modo de conclusión se podría decir que es importante servir al país, que la lealtad es al país. Pero un referente es que al lado de la persona que tú trabajes, con la que trabajes, a la que rindas cuenta de tus acciones, tiene que compartir tus mismos principios. Porque si no, estos van a colisionar al mes y medio. Eso creo que has dicho es muy importante. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En un país como el Perú no se puede trabajar de otra manera. Así es, doctor. Un gusto. Ha sido un gran protagonista esta noche. No, por favor. Y amigos míos, los dejo con una pequeña sección de lo que fue esta participación en el podcast de Pablo Vilca y Alejandro y Álvaro. Y yo me despido hasta una próxima edición. Tenga una semana altamente productiva, sea protagonista de su vida. Un fuerte abrazo.